Vamos a ver hoy un tema bastante importante y actual, porque vamos a ver cómo ser más competitivos, la clave de la gestión del riesgo clínico. Esta semana, con lo que aconteció en el país, yo diría que hubiéramos podido cambiar el título y escribir cómo ser más sustentables, cómo sostenernos en el negocio y a través de la gestión del riesgo clínico. Primero vamos a ver unos temas importantes, unas nociones para empezar a desenhebrar la madeja. Lo primero es el tema de qué es la gestión. Primero, como gestión entendemos llevar la iniciativa a un proyecto o ocuparse de la dirección, la organización, el funcionamiento de una empresa. De los conceptos que a mí más me gusta es el concepto de ISO. De todas maneras, yo tengo mucha relación con las normas ISO porque trabajé en el ICONTEC. Y dice actividades planificadas para dirigir y controlar una organización. Me gusta porque habla de planificación, porque habla de dirección y de control. Es bien sabido que todas las cosas se tienen que controlar y la forma de controlar es tener unos mecanismos muy estructurados para hacer mediciones, monitorizaciones y seguimientos. Cuando hablamos del riesgo, el riesgo vamos a tomarlo aquí en un sentido negativo, pero para todos es claro que uno pudiera tener unos riesgos positivos, como cuando invierte, por ejemplo, en dólares o en alguna divisa extranjera. El riesgo como tal es la posibilidad de que ocurra un evento que pueda afectar negativamente el cumplimiento de la operación de una entidad y que atente contra los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud social. Importante, recordemos que para nuestro sistema, el tema de seguridad, de gestión de la seguridad, tiene que ver mucho con continuidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad y seguridad. Y que en la ley 100 le añadían a esto el tema de humanización. Cuando hablamos de gestión del riesgo, hablamos de actividades coordinadas, estructuradas, estratégicas. Eso quiere decir que vienen desde la alta dirección y tienen como fin dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. También tendríamos que precisar esto de la gestión clínica. Cuando hablamos de gestión clínica, hablamos de la estrategia que permite sistematizar y ordenar todos los procesos que en una institución tienen que ver con la atención sanitaria. Siempre la gestión clínica debe estar fundamentada, sustentada en la mejor evidencia científica del momento y necesitamos para que sea una gestión clínica eficiente, eficaz, efectiva, que los profesionales participen, pero sin dejar de lado a la parte directiva, cada uno aportando desde sus saberes. La gestión clínica tiene que ver con tener muy definidos todos los procesos de cuidado individual, la interacción entre las especialidades, las formas diferentes de ofertar la prestación de los servicios, la facilidad que debemos tener para aprender de nuestros errores y aprender a gestionar el riesgo en el proceso de atención en salud. Cuando hablamos específicamente de riesgo clínico, yo quise utilizar lo que habla la Guía para la Administración Integral del Riesgo en los Procesos, que es una guía nacional, salió en diciembre 21 del 2023, y me parecería importante que quien estuviera interesado la buscara, porque habla de qué es el efecto que causan sobre los objetivos de las entidades los eventos potenciales. Esos eventos potenciales hacen alusión a la posibilidad de incurrir en pérdidas porque hay una deficiencia, porque hay una falla, porque no está adecuado el talento humano o hay una deficiencia en los procesos o en la tecnología o en la infraestructura, o incluso ellos incluyen el tema de corrupción y que eso influye directamente en el logro de los objetivos.
Para hablar de competitividad, nos habla siempre de la capacidad que tiene una persona o una organización para sobresalir frente a sus competidores, obteniendo una posición destacada en su entorno. Lo primero que tenemos que hacer es revisar qué tipo de organización tengo. Tengo una organización reactiva donde solamente implemento acciones cuando los sucesos ocurren, para lo cual tengo un líder de seguridad del paciente o de gestión del riesgo misional y las otras personas desconocen qué hacer. O tengo una institución calculadora. La institución calculadora es aquella donde las personas se empeñan es solamente en cumplir los requisitos normativos. Por eso hay unos líderes que se encargan de esto y el resto de la población desconoce todos los esfuerzos que se hacen. Podríamos tener también una entidad proactiva. Esa entidad proactiva nos habla de la entidad que genera una identificación con anterioridad de todos los riesgos y trabaja al unísono en todos los procesos para adelantarse a que esos riesgos no se materialicen. Pero tenemos una institución que va más allá. Esa institución es una institución generativa y es la institución que está comprometida, todas las personas están comprometidas en generar acciones para proteger la vida y la salud, tanto del personal asistencial como de cada uno de los pacientes y las personas que llegan a la institución. La pregunta para ustedes es, ¿qué tipo de gestión tengo yo? ¿Qué tipo de nivel de gestión y en qué organización estoy? Yo espero que ya se hayan hecho como el autoexamen. Para poder hablar de gestión del riesgo en cualquier nivel, no solamente a nivel del riesgo clínico, tenemos que tener unas tareas muy claras y muy definidas. Lo primero, y yo quiero que las figuras nos ayuden como a grabar qué es ese ciclo. Y el ciclo lo primero que me pone es a identificar. Entonces, por ahí está el ojito. Identifiquemos los riesgos en cada uno de los procesos de nuestra institución, hagamos esa evaluación de ese riesgo y recordemos que la evaluación tiene que ver mucho con el tema de probabilidad y consecuencia. Hagamos mediciones y cuando uno mide, compara, establece cómo debería estar y cómo estoy. ¿Con qué fin? Con el fin de ubicarnos y tener una nota de esa realidad y poder implementar controles, poder implementar acciones de seguimiento y seguir en esa fase de monitoreo que nos ayuda a manejar nuestra organización y a evitar que los riesgos se materialicen. Por eso es muy importante la gestión del riesgo para mejorar los resultados en salud, para lograr la satisfacción de nuestros usuarios, para lograr la estabilidad financiera y fortalecer la confianza de la población. O sea, que esa gestión del riesgo no solamente enfóquela en la gestión del riesgo clínico, sino en una gestión del riesgo institucional que lo va a llevar a mejores resultados, a menos pérdidas, a más satisfacción y a más generación de confianza por parte de las personas. Esta diapositiva nos dice cuál es el deber ser en ese documento que todos deben tener por obligación. Ninguna de las personas que está asistiendo a este evento, y espero que sean muchas, puede decir es que a mí no me compete, a mí no me toca. Si le compete, si le toca. Porque usted quiere permanecer en el sistema. Entonces, miremos a ver cuál es mi clasificación según la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Estoy en qué grupo? Entonces, necesitamos implementar toda una gestión de riesgo con unos elementos mínimos. Por ejemplo, tener una política establecida que debe ser revisada cada año. Eso es una exigencia en nuestro sistema. Tener unos procesos documentados. Es que yo no tengo mis procesos documentados, pues empiece a hacer la tarea.
tener una documentación de la gestión del riesgo, tener una estructura organizacional donde haya un equipo de personas responsables de esa gestión del riesgo. La normatividad no dice que usted tiene que contratar específicamente una persona que maneje el riesgo, pero qué difícil es no tener una persona responsable para gestionar el riesgo en una institución grande. Importante es entonces, además de tener esa persona que gestione el riesgo, tener una red de información para poder lograr la conservación, la custodia y el mantenimiento de toda esa documentación. Además, es importante hacer todo el tema de capacitación que lo exige nuestra normatividad una vez al año. Y las personas preguntarían, ¿y esa capacitación para quién? Esa capacitación es para todo el mundo. Incluso ya se exige que el tema de riesgos esté incluido en las inducciones del personal a las instituciones. Por último está el despliegue. Si las personas no conocen cuáles son los riesgos más frecuentes de su institución, pues obviamente no va a tomar las medidas pertinentes para evitar que esos riesgos se materialicen. El sistema de gestión de riesgo en nuestro país tiene, por fortuna, muchos abordajes. Bueno, yo no sé si por fortuna o por infortunio, pero tenemos muchas formas de abordar. Primero tenemos las consideraciones de la superintendencia a través de las circulares 4-5 y 5-5 del 2021, o tenemos la gestión integral del riesgo en salud que está implementada en el Ministerio de Salud. Tenemos un departamento administrativo de la función pública que en su versión 6 se las recomiendo porque es muy buena. Nos ayuda a mirar la administración del riesgo institucional. También tenemos la gestión del riesgo según la ISO, que tenemos incluso una ISO NTC 31000 versión 2018. Tenemos la gestión del riesgo clínico muy específico en todas las vigilancias, recomendada por el INVIMA, que es a través del ANFE. Y tenemos todo un pilar de gestión del riesgo a través de nuestro sistema único de acreditación, orientado por la resolución 5095. O sea que tienen muchas estrategias para abordar o se pueden concentrar en una sola. Cuando hablamos de gestión del riesgo en salud, lo primero que les había dicho era la identificación de ese riesgo en salud. ¿Qué necesitamos para eso? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Pues obviamente conocer el contexto para poder saber qué servicios ofertamos, cuál es mi población objeto, cuál es la demanda de los servicios de nuestra población, cuál es ese enfoque diferencial que tenemos que aplicar y que tenemos por obligación que tener claramente definido, y tener una política de seguridad del paciente con una identificación de esos procesos prioritarios o de más riesgos en nuestra institución, y debemos tener la caracterización propia de los riesgos institucionales. Como ven, ustedes acá van a tener un derrotero de el paso a paso, y así sea en 45, 50 minutos que vamos a compartir, van a tener unos tips muy importantes de lo que deben hacer en su gestión. Y de paso, les digo que si quieren ahondar en todo este tema, pues la Fundación ofrece unas capacitaciones donde nos comprometemos con esa transmisión del conocimiento y esa orientación a la institución para llevar todo este proceso a cabo. Importante entonces, cómo en nuestro país la gestión del riesgo clínico es muy consciente de que los riesgos clínicos tienen unos matices que no se deben perder de vista. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que es que esos riesgos son inherentes al paciente frente a la edad, la comorbilidad, el nivel educativo, incluso el idioma del paciente, los relacionados con las decisiones médicas, qué es lo que el médico definió como diagnóstico, como tratamiento, como ayudas terapéuticas, cómo vamos a orientar la prevención, y las ocasionadas
en ese proceso de dar unas órdenes y de implementar esas órdenes para poder llevar a cabo las decisiones médicas. Todo el tema de comunicación grupal, de cómo tenemos definidos los tiempos de respuesta, el trabajo en equipo, el medio ambiente en el que nos desarrollamos. Para poder gestionar el riesgo clínico en salud, tenemos que tener en cuenta cómo están formados nuestros equipos, cómo son las personas que trabajan. Sabemos trabajar al unísono por un paciente que es el centro de nuestra atención. Tenemos unas máquinas y unas tecnologías que cumplen no solo la parte de habilitación, sino que están seleccionadas en nuestra institución haciendo un equilibrio entre el beneficio y el costo. Tenemos unos materiales y unas materias primas de primera calidad. Tenemos un ambiente y unas instalaciones acordes a las necesidades de nuestros pacientes. No podemos hablar de la gestión del riesgo clínico si no hablamos de estos tres temas, de eficacia, eficiencia, efectividad. ¿Por qué es tan importante? Porque ese es un propósito fundamental del quehacer en nuestras instituciones de salud. Pero cada uno de de estas metas, el tema, por ejemplo, de eficiencia que se relaciona con el control de esos recursos, y hablemos de recursos, no solo recurso financiero, sino recurso humano, recurso informático, recurso de instalaciones. Es importante cómo hacemos para establecer cuáles van a ser las actividades de medición de esos productos, cómo vamos a manejar el presupuesto, cómo vamos a buscar unas mejores aproximaciones al abordaje médico para ser innovadores y eficientes y además lograr impacto y eficacia. Cuando hablamos de eficacia, todos sabemos que es logro de objetivos, pero si hablamos de eficacia en gestión del riesgo clínico, tendríamos que hablar de lo que es eh, hacer un buen diagnóstico, utilizar adecuadamente unas ayudas terapéuticas, tener unos tiempos acordados de respuesta, tener una aproximación en nuestro quehacer al abordaje de las guías de práctica clínica basadas en la evidencia, que todo el personal esté adherido a los protocolos, a la interpretación de los últimos documentos frente a evidencia científica, hacer un análisis juicioso de las decisiones clínicas, identificando esos casos que generarían una consulta colectiva para un mejor logro de los resultados. Cuando hablamos de efectividad en gestión clínica, estamos hablando de impacto. Y para generar impacto en nuestra atención, no solo es lograr esos objetivos en la eficacia, sino es utilizar adecuadamente los recursos, optimizar los procesos, utilizar y conocer nuevos modelos asistenciales, hacer integración de los cuidados y utilizar en las instituciones algo que es muy estratégico, que está muy bien documentado, que son las vías clínicas. ¿Y qué son las vías clínicas? Las vías clínicas es cómo la institución estandariza, estructura una forma de llegar a un diagnóstico, hacer un tratamiento y lograr los mejores resultados para ese paciente. Como estrategia, tenemos entonces la gran necesidad de protocolizar procesos asistenciales, siempre basados en la mejor evidencia del momento, prestar esa atención integral, porque es que el paciente necesita un abordaje no solo físico, sino también mental y espiritual, promover ese mejoramiento continuo que solo se logra con un buen trabajo en equipo, con unas buenas directrices desde la alta dirección, fortalecer el sistema de información que nos permita enriquecer el quehacer médico. Para gestión del riesgo en salud,
ese riesgo clínico que es tan importante y que es nuestro motivo hoy de, de tratar en esta ocasión, no podemos olvidar la prevención. Entonces, mire, es un equipo humano que debe trabajar en todas las fases. Debe trabajar identificando en su grupo poblacional todas las personas que tienen unas patologías específicas y agruparlas para hacer unos programas que desde el enfoque de promoción y prevención nos ayude y les ayude a ellos a manejar unos estándares de vida saludables. Cómo implementar en nuestras instituciones unos programas atractivos para que el paciente sienta esa afiliación, que se encuentre con la institución y que quiera participar en todos los grupos para manejo de patologías crónicas. Cómo en nuestra institución es importante tener abordajes claros para pacientes en momentos específicos, tener unas guías claves de cómo acompañar a una materna en todo el proceso de embarazo, acompañar a un niño desde su nacimiento hasta los 6 años, cómo tener claramente definido esa guía de promoción y mantenimiento de la salud en todo el periodo productivo de la persona, cómo establecer el manejo de un paciente que llega con un infarto agudo de miocardio o con un stroke. Entonces, es importante tener unas guías muy definidas para poder contemplar el manejo de esas patologías específicas, hacerles un monitoreo, un seguimiento y obviamente unos controles específicos según la clasificación. La mayoría de las instituciones, cuando yo estoy haciendo procesos de asesoría, creen que por ser de alto nivel de complejidad no les corresponde este ciclo de gestión del riesgo. Pues empecemos a creer que el compromiso es de todos y así estemos en instituciones de alto nivel de complejidad, nos corresponde poner nuestro granito de arena para poder romper ese ciclo de riesgo o por lo menos minimizar las consecuencias. Y eso solo se puede lograr si las personas trabajan conjuntamente en todo esto que les he estado diciendo y que en vez de palabras lo quise poner en una imagen. Ahora miremos el tema de la superintendencia. No podemos alejarnos de lo que la normatividad en nuestro país nos dice. La superintendencia desde el 2021 especificó que las instituciones clasificadas como B, C1, C2, D1 tienen que implementar estos 8 subsistemas. No les dijo que dejaran los otros, no, pero estos diríamos que para la superintendencia se convirtieron en los subsistemas del sistema integrado de gestión de riesgo de carácter obligatorio. Algunas personas de las asistentes no sabrán qué tipo de clasificación tengo yo. Entonces, yo le diría ingrese a la Super Salud, a la página, y busque en el NRCV la clasificación. Según usted tiene un código, tiene una clave para ingresar y usted va a tener una clasificación expedita para que sepa si le compete o no le compete. Muchos otros dirán, no, pero es que yo no estoy en B, ni en C1, ni en C2, ni en D1. Pero le cuento que sería importante que empezara a incursionar en este tema de la clasificación, donde cada sistema tiene unas exigencias y tiene una articulación. Ahora vamos a ver si el tiempo nos lo permite hasta la operacional, pero obviamente nos vamos a concentrar en el riesgo en salud.
pero cada uno de ustedes sabrá que el riesgo en salud y el riesgo operacional obviamente está absolutamente encadenado al subsistema de riesgo de liquidez. Entonces, eh, no podemos desarticular el riesgo de nuestra institución frente a esto. ¿Y qué tiene de bueno la super, que la super nos está diciendo? Bueno, identifique los riesgos, pero costee esos riesgos. Mire si tiene demandas ya que se han materializado. Y yo lo que veo en las instituciones de salud es que les cuesta mucho hacer esa conversión de los riesgos en moneda. Y eso es muy importante porque cuando uno evalúa los riesgos, tiene que hacer una clasificación de acuerdo a la frecuencia y muchas instituciones no tienen tanta información para poder hablar de frecuencia, pero entonces hablemos de consecuencia, porque siempre la evaluación de un riesgo nos va a hablar de probabilidad y consecuencia. Y una de las consecuencias, además del riesgo reputacional que todos conocemos, es la parte financiera, la parte contable, cómo se lastima, cómo se lacera cuando se materializa un riesgo. La super entonces tiene dos definiciones para el riesgo en salud y el riesgo operacional. Habla de riesgo en salud como la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable, negativo para la salud del individuo, pero también incluye el empeoramiento de una condición previa y que necesita o va a requerir más consumo de bienes y servicios que hubieran podido evitarse y que además pueden incurrir en costos institucionales porque pueden llevar a glosas o a retrasos en los pagos institucionales. Hablando del riesgo operacional, ellos definen como riesgo operacional probabilidad de una entidad de tener desviaciones en los objetivos misionales como consecuencias en esas deficiencias o inadecuaciones a través de fallas de procesos, fallas en el talento humano, en los sistemas tecnológicos, en el sistema legal, en lo biomédico, en la infraestructura. Consecuencia también esos riesgos de fraude, de corrupción, de opacidad, por causa interna o por causa externa, entre otros. Entonces, mire que estos dos riesgos son muy articulados en una institución. Los riesgos operacionales pueden llevar a riesgos en salud y viceversa. Y estos están conectados, obviamente, con los riesgos de liquidez. Entonces, la gestión del riesgo en salud siempre va a partir de una identificación, una evaluación y una medición, un tratamiento y control, porque necesitamos establecer controles. Y ahí el tema del control, cuando lo implementen en sus instituciones, desen una pasadita por el tema de cómo maneja el DAF el tema del control, cómo nos permite clasificar ese control y saber qué tan eficaz es y cómo podemos medir ese control. Entonces, ahí está otra herramienta que quiero que tengan en el radar, porque el Departamento Administrativo de la Función Pública en su versión 6, que es la última, nos da unas estrategias para calificar el control y generar controles. Y por último, siempre generar seguimiento y monitoreo, que es la clave de la gestión. Cuando identificamos riesgos en el riesgo en salud, habíamos hablado del contexto, la situación en salud del territorio, la caracterización de esos servicios ofertados y prestados a una comunidad. ¿Cómo nosotros tenemos a nivel de ese riesgo que la super nos plantea? El tema incluido de gestión del riesgo misional y para eso nos invita a cumplir con esa política de seguridad del paciente que está muy clave en nuestras instituciones,
a través de la exigencia desde el 2007 de los lineamientos de la política de seguridad del paciente. Recordemos la importancia de tener una política de seguridad del paciente que establezca unos canales de comunicación de lo que son los eventos adversos en nuestra institución, los incidentes, cómo cada persona de la organización tiene que tener una capacitación para que identifique claramente y diferencie qué es un incidente, qué es una complicación, qué es un evento adverso. Importante establecer en esa primera fase qué metodología voy a acatar o me voy a adherir para determinar el nivel de riesgo. Cómo van a ser mis matrices de probabilidad y de consecuencia. Y aquí era donde yo les decía, como aporte nuevo es cómo voy a establecer el costo de esas consecuencias. Entonces, hay una cosa importante y es que nos invitan a, mire, no parta solo de que lo que ya le ha ocurrido, establezca también potenciales eventos, cosas que pudieran salir. Y ahí es donde tenemos la herramienta del AMPE, que ustedes saben que nos invita a mirar los procesos con una óptica de potencialidad. También nos dice, venga, tenga las matrices de priorización de riesgo. Todos sabemos cómo se maneja una matriz, cómo ya maneja un mapa de calor que nos invite a ver claramente cuáles son esos riesgos más contundentes que debemos intervenir de primera mano. La alta dirección debe definir cuáles riesgos va a tolerar, cuáles riesgos va a mitigar, cuáles riesgos va a subsanar, cuáles riesgos va a delegar. Establezca metas de control y establezca cuál va a ser su sistema de información para poder guardar la información. Priorice los recursos de mayor importancia porque usted debe gestionar los riesgos que definió según los recursos que tiene a través de una mirada a sus mapas de calor. En la medición y evaluación de esos riesgos, tenemos esa importancia de mirar cuáles son esas estancias hospitalarias que se prolongan y cuáles son los riesgos de una glosa, por ejemplo, a través de esos eventos que se han presentado. Cómo van a ser los límites de tolerancia y esas metas de mayor relevancia seleccionadas no solo desde la alta dirección, sino en conjunto y en convenio con las personas de los equipos operativos. Por favor, no trabajemos riesgos desde un escritorio. Vamos a los procesos, hablemos con las personas, incluyámoslas, escuchemos cuáles son los riesgos importantes, los que más se presentan, en los que debemos atacar, porque escuchar a las personas es una de las buenas herramientas para tener unos parámetros definidos y claros de medición y de evaluación. Cuando ya tengamos esto claro, ¿cuáles son los que vamos a tratar? Pues diseñemos programas, planes, procedimientos, pero siempre incluyamos en ellos indicadores. Recordemos que la medición es una muy buena forma de medir impacto y efectividad. Definamos los planes de mitigación. Importante gestionar los procesos y los procedimientos generando planes de mitigación que después nos van a ayudar a continuar el negocio, orientar la relación con los aliados. Usted en su institución tiene personas que son aliados estratégicos y que usted debe tener reconocidos desde toda esa gestión de lo que son los partners del negocio o las partes interesadas. Orientar la relación con aliados, acuerdo a su modelo de atención. Y entonces ahí les digo, tengamos un modelo de atención claro y establecido, que tenga definidas las prioridades, las necesidades de su paciente, pero siempre hablando de paciente
como un paciente con unas diferencias, con unas prioridades y en un contexto que van a ser diferentes, los de su institución a los de la institución vecina. Como estamos en la fase de tratamiento y control, no nos olvidemos de esa capacitación al personal frente a las guías, los protocolos, las normas técnicas. Si usted desarrolló todo el tema de vías clínicas que ahora le comenté, como estrategia para gestionar el riesgo clínico, pues es el momento de tener claramente definido en su programa de capacitación cómo lo va a llevar hasta el operativo. También es importante enseñarle a la gente a identificar sus riesgos, a medirlos. Y ahí tenemos la exigencia de la SUPE de que esa capacitación debe ser anual para la institución. Siempre pensemos en que esa gestión integral del riesgo en salud lo que busca es mantener la salud de las personas, gestionar esos grupos de riesgo que ustedes saben que el ministerio identificó 16 grupos de riesgo, generar la gestión de los eventos específicos y hacer todo el control y el monitoreo de esos eventos. Cuando hablamos de la gestión operacional, yo les dije, la gestión del riesgo clínico es muy importante, pero no la podemos desligar del riesgo operacional, porque el riesgo operacional en una institución tiene que ver con esas fallas en los procesos, con las fallas en el talento humano, en la tecnología, en los equipos biomédicos, en la infraestructura, que necesitamos para dar una atención integral e integrada a los pacientes. Recordemos que nosotros, a través del riesgo operacional, queremos tener un paciente satisfecho, que tenga sus necesidades cubiertas, que los resultados en salud los podamos demostrar, que él lo sienta y que si no es posible brindarle una curación, pues le podamos ofrecer una paliación, que tengamos claramente definidas cuáles son las pérdidas financieras para la entidad si no tenemos controlado el riesgo clínico y el riesgo operacional. Cuando tenemos eh, ese ciclo que debemos mantener y repetir, siempre vamos a tener la identificación de ese riesgo operacional, la medición y evaluación del riesgo y el tratamiento. Recordemos que para el riesgo operacional se hace absolutamente necesario la caracterización de los procesos, donde a través de esos flujogramas de acción en los procesos podamos identificar cuáles son esas actividades que se prestan en los procesos y que tienen mucho riesgo. Hay que hacer ese levantamiento documentado. Hay que identificar los riesgos y que hacen unos procesos más relevantes para esta gestión. Tenemos también que incluir los riesgos de esos procesos tercerizados, eh, identificar las potenciales pérdidas y los potenciales riesgos para no solamente caminar con riesgos operativos ya establecidos. Identificar procesos jurídicos que nos hablan de materialización de riesgos operacionales o clínicos que nos han llevado a pérdidas y a demandas. Identificación de pérdidas de resultados en salud y determinar posibles pérdidas financieras causadas por eventos de riesgo potencial o las llevadas a procesos jurídicos. Cuando tenemos una medición y una evaluación del riesgo, tenemos que tener claramente definido cuáles son nuestras matrices, cuál es nuestra forma de calificar la ocurrencia del evento de riesgo operacional y cuál es nuestra forma de clasificar. Ustedes saben que eh, las instituciones pueden optar por, cuando son muy pequeñas,
clasificar y hacer unas clasificaciones de 1, 3, 5, pero pueden también tener unas clasificaciones de 1, 2, 3, 4, 5 y pueden establecerlo en forma cuantitativa o cualitativa. Ustedes saben que eh, es importante tener claramente definido en esas tablas de clasificación de probabilidad y consecuencia, tener un estándar, tener muy definido para la institución qué significa 1, qué significa 2, qué significa 3, qué significa 4, qué significa 5, para que al momento de calificar haya un consenso en la calificación. Y cuando hablo de consenso, estoy hablando de la necesidad imperiosa de que la calificación no se haga con una sola persona, no se haga con dos personas. Debe ser un grupo representativo, un grupo que participe en ese proceso y que nos dé toda el aval para poder hacer unas calificaciones adecuadas. Ya les había dicho que eso es cuando las calificaciones son cualitativas, porque si tenemos la posibilidad de convertir esa probabilidad de ocurrencia y esa consecuencia en números, el trabajo es altamente eficaz. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuántas veces ese evento se ha presentado o se presenta en la organización y se calificaría 1 si el evento rara vez se presenta o no se ha presentado, y se calificaría 5 cuando se presenta y se ha establecido que cuando se presenta una vez al mes. Entonces, ahí el llamado es a que así exista y se sugiera una persona en la estructura administrativa como responsable de la gestión del riesgo a nivel de una institución de salud. Es importante la participación de un grupo que conozca todas las consideraciones de su institución, que pueda opinar eh, y pueda dar una calificación que realmente lleve a la alta dirección a ponderar en forma significativa y en forma efectiva cuáles son los riesgos que más tiene que manejar o que va a manejar en primera instancia acorde a un flujo de recursos institucional. Toda esta calificación de los riesgos nos va a tener como resultado, nos va a dar como resultado un perfil de riesgo de la entidad. Un perfil de riesgo de la entidad que fácilmente se puede vislumbrar si usted hace unos mapas de calor donde usted muestre cuáles son las zonas rojas, cuáles son esos procesos que tienen. Incluso en cada proceso usted puede hacer su mapa de calor y puede definir en cada proceso cuáles son esos riesgos que tiene que contemplar y que tiene que tratar. Hay que tener las herramientas para gestionar esos riesgos, tener el apoyo de la alta dirección. ¿Para qué? Para que la alta dirección establezca los recursos, y recordemos, hago énfasis en eso, en que recursos no siempre es dinero, pero que esta alta dirección, conociendo ese mapa de calor, apoye los procesos para instaurar todos los planes de contingencia que sean necesarios para poder dar respuesta cuando los riesgos se materialicen. En ese tratamiento y control de los riesgos es importante probar nuevas tecnologías, nuevas metodologías, aprender de otros servicios, hacer referenciaciones competitivas con otras instituciones que nos ayuden a abordar ese riesgo
cuando se nos presentan o a tener todas las medidas definidas, implementadas, probadas para cuando se vayan a presentar. Asegurar la continuidad de ese negocio o de esa actividad cuando se presente una emergencia o un desastre. ¿Qué medidas vamos a tener? No podemos esperar a que las cosas se desmoronen, como le debe estar pasando a muchas instituciones donde solo trabajaban para una EPS, y ahí tenemos que recordar ese dicho de nuestros ancestros, el tema de tener los huevos en una misma canasta. ¿Cuántos riesgos nos proporcionan? Siempre en ese tratamiento y control, ¿qué alternativas de operación tenemos? ¿Cómo hacemos articulaciones con terceros, con nuestros aliados estratégicos para retornar a la actividad? Y cuando se trata específicamente de eventos adversos, ¿cómo vamos a manejar el tema de primera víctima? Tenemos un protocolo para manejar ese tema de primera víctima. Tenemos un protocolo de cómo hacer el abordaje a la segunda víctima, que es el profesional o el conjunto de personas de un grupo eh, o equipo de salud implicados o que tuvieron relación con el evento adverso. Entonces ahí es muy importante en este tratamiento y control de riesgo tener todas las estrategias, todas las medidas para poder generar una respuesta no improvisada que nos ayude a persistir o a continuar como institución. Yo los invito además a que tengan claridad en cómo se hace ese abordaje de la primera víctima y cómo se hace el acompañamiento y la gestión con las segundas víctimas. El tema de la gestión del riesgo en el sector salud es complejo, es una gestión del riesgo eh, que tiene que ver con el gobierno y las aseguradoras, tiene que ver con el tema de las IPS, cómo las IPS están gestionando los riesgos. También tenemos nuestros aliados de la industria farmacéutica. Incluyamos en el tema de gestión del riesgo a los pacientes. Ahí es muy importante cómo el paciente se puede convertir en un colaborador para levantar la mano cuando hay un riesgo, cuando tenemos toda un evento materializado o que puede materializarse para que sea el paciente el primero que lo notifique. Un paciente que ha sido educado en gestionar el riesgo, en identificar los riesgos, sobre todo en esa fase de identificación, es un gran colaborador en el sistema porque en una habitación puede incluso definir que ya pasaron a ponerle ese medicamento. Puede incluso estar atento cuando el médico hace en su ronda una, eh, da de baja un medicamento, y cuando el paciente y su colaborador se convierten, o su cuidador, se convierten en miembros activos del equipo de salud, entonces ya tendría la voz para decir, eh, nosotros escuchamos en la ronda que el médico dijo que no se le pusiera más ese antibiótico o ese analgésico o ese medicamento hipnótico. Bueno, en fin. Entonces, mire cómo todas las personas son responsables de la gestión del riesgo en el sector salud. Y ni se diga de ese personal de salud que debe primero recibir capacitación en el tema de riesgos. Esa capacitación debe ser a todo el personal, todas las personas, independiente del nivel
debe tener eh, las herramientas para identificar los riesgos, debe estar empoderado para levantar la mano y decir en un quirófano, hay un riesgo en este momento porque no hay o no llegó del laboratorio la sangre o no llegó del servicio farmacéutico determinado medicamento o no llegó de esterilización el equipo. Entonces necesitamos personas que trabajen, pero con la mirada absolutamente puesta en lo que es la gestión del riesgo. Importante que todas las personas estén muy comprometidas con el tema de gestionar el riesgo, sobre todo en la fase de la identificación. Tanto las IPS, el gobierno, el personal de salud, los pacientes y la industria farmacéutica. Por eso ustedes hoy se van con muchas tareas para incluir a ese paciente en la identificación de los riesgos, tareas de cómo vamos a revisar en mi programa de capacitación si el tema de gestión del riesgo lo teníamos priorizado, si tenemos unos aliados estratégicos que están también trabajando en la gestión del riesgo. Entonces, la tarea para todos o la invitación es reorganice sus equipos, eh, levante la documentación de los procesos, haga toda una tarea de formar su personal en gestión del riesgo, identifique en sus procesos cuáles son los puntos críticos, califique con todo su personal cuáles son esos procesos críticos, haga un rediseño de sus flujos de trabajo cuando esa sea la forma de abordar un riesgo. Empodere las personas para que puedan hacer un adecuado uso de los recursos. Usted como alta dirección, señor gerente, priorice los recursos de su institución después de que le presenten cuáles son los procesos institucionales con mayor riesgos. Revise esos planes de acción. Establezca claramente los controles más efectivos. Los controles más efectivos, la mayoría de las veces, tienen que ver con una inversión de recursos. Entonces, identifique con su grupo de la alta dirección cómo va a ser esa intervención, cómo va a ser el uso de los recursos, cómo va a priorizar esa utilización y cómo van a gestionar todos la prevención de los riesgos para que la institución pueda seguir adelante. Primero, una de las formas es adelantarse a todo lo que le pueda acontecer. Si se le materializa, tiene unas directrices claras de cómo actuar en caso de que se materialice un riesgo, tiene claramente cuantificado el costo de sus riesgos y por eso es que ha tomado unos reaseguros, por eso es que ha establecido unos controles, por eso es que ha redireccionado sus riesgos y otras veces ha rediseñado flujos de trabajo para poder impactar y minimizar las consecuencias. Nunca olvidemos que el paciente es nuestro centro de atención y que no se vuelva como en la muletilla de todas las instituciones, donde el paciente es el centro de atención, pero cuando paso por las instituciones dice atención en el archivo clínico de 10 de la mañana a 12 del día. ¿Y qué pasa con la persona que viene de una vereda o de otra ciudad o de otro municipio a reclamar una historia clínica y solo pudo llegar a la 1 o 2 de la tarde? ¿Cuál es mi compromiso con ese paciente que solamente puede estar en consulta en las horas de la mañana
porque el carro que va a su vereda solamente va a la 1 de la tarde y yo le doy la cita a las 3 de la tarde. ¿Cuál es el conocimiento que yo tengo de mi paciente? ¿Cuáles son las diferencias de ese paciente en cuanto a su etnia, el sexo más preponderante? ¿Cuál es el dialecto o los dialectos que se hablan? ¿Cuál es el estrato? ¿En qué trabajan las personas que viven en mi comunidad? Otra estrategia y que no podemos olvidar es cómo vamos a aprender de los casos exitosos. Mire, la industria a todo nivel tiene eh, una costumbre sistemática, sistémica, y ahí quiero decir que es en toda la organización y que se hace en forma planificada de aprender de los casos que han dado de éxito en otro proceso y de aquellos que nos han devastado o que han sido poco satisfactorios o han sido incluso fracaso. Entonces, aprendamos de los éxitos y de los fracasos. Tengamos la gallardía de reconocer que otro proceso ha tenido con éxito o ha solventado con éxito cosas que nosotros no hemos podido hacer. O reconozcámonos como ganadores y enseñémosle a otros procesos a tener casos exitosos. Yo estuve en una organización donde se manejaba exitosamente el alta de los pacientes. Y cuando hablé con los líderes para que lo propagáramos en medicina interna, porque esto era ortopedia, cirugía, medicina interna, los líderes dijeron, no, ese es nuestro know-how, nosotros no tenemos por qué compartir eso. No, el tema en salud es cómo nos podemos apoyar, cómo asistiendo incluso en estas actividades de Club Bench, podemos aprender de los casos exitosos y podemos repetirlos en nuestra organización, eso sí, después de conocer cómo es nuestra organización. Importante, medir, medir y medir. Nosotros en salud sí que somos bastante desalineados con el tema de medición. Y ayer lo comentaba en una clase que daba, de que eso de pronto viene incluso desde la academia, porque no estamos adheridos desde allí al tema de hacer mediciones. Hagamos partícipe al paciente, incluyamos a ese paciente para que identifique cosas que puedan salir mal, para que el paciente esté atento en una ronda, o sea, es que a nosotros nos da mucho miedo la voz del paciente, porque siempre pensamos que esa voz del paciente lo único que nos va a hacer es incriminarnos. O sea, esa voz del paciente, nosotros pensamos que solo tiene un dedo índice que nos apunta. No, la voz del paciente es útil para que nos ayude a identificar, a hablar a tiempo, porque nosotros no vamos a estar 24/7, ni siquiera el grupo de enfermería puede estar ahí en una cama 24/7. Incentivemos la eficacia, o sea, incentivemos a los procesos que cumplen los objetivos. Y al lado de incentivar la eficacia, por favor, no hagamos la tarea de señalamientos o punición de los procesos que no logran sus objetivos. No nos vamos al límite de la tolerancia, pero sí hagamos que el proceso de acompañamiento, tanto para esos procesos que no logran cumplir sus objetivos frente a esa gestión del riesgo en las instituciones de salud, eh, podamos tener unas estrategias para que se adhieran, participen, en vez de tener esa clasificación que les mostré que era netamente reactiva, nos convertamos en proactivos. Y por qué no seamos instituciones generativas para lograr que la gestión del riesgo, cuando usted pisa una institución,
me permita estar confiado, creer en esa institución, que la generación de confianza me permita no estar intranquilo, porque yo, por ejemplo, que me he dedicado tanto a la parte de la gestión del riesgo en las instituciones, me siento muy insegura cuando estoy en una institución, porque conozco que nos falta mucho para aprender, para reconocer, para trabajar y sobre todo para generar actitudes y aptitudes que lleven mi institución a ser segura, eficiente, eficaz y efectiva. Muchas gracias.